Fírmelo ahí. Después del temblor se veían unos llorando, otros corriendo, otros con palas, chuzos, porque habían quedado bastante gente soterrada ahí, ¿verdad? Fue algo bien tremendo. Todo el mundo corría por donde mejor le convenía, van todos preocupados. Lo primero que uno hacía, ¿verdad? Contactar familia, algo que a veces era bastante imposible. Ajá, y luego uno comenzaba a caminar y se encontraba uno con el tráfico bastante bloqueado. Eso como que aumentaba la preocupación para llegar a donde los seres queridos que uno iba a ver. Un mes después de esa tragedia, el 13 de febrero de 2001, se registra un nuevo terremoto de 6.6 grados Richter, el cual afectó la zona central del país. Los departamentos más afectados fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz. Y en El Salvador han ocurrido muchos sismos importantes en el pasado, pero quizás los que están más frescos y están en mente de las personas han sido los terremotos que ocurrieron el 10 de octubre de 1986, los del 13 de enero del 2001 y 13 de febrero del 2001. Estos son los que están más recientes y han sido los sismos que más daño han causado. Por ejemplo, terremoto 1986 ocurrió en el área metropolitana de San Salvador, ha sido el que más muertos ha generado, fueron 1.500 personas las que murieron, muchos edificios colapsaron, muchas casas se dañaron y fue un sismo de magnitud nada más 5.7. Entonces, eso es un indicativo que nuestro país es bastante vulnerable a este tipo de fenómenos. En la historia sísmica de El Salvador se registran terremotos de gran magnitud como el ocurrido en junio de 1917, que provocó la erupción del volcán de San Salvador y daños en Nejapa, Opico, Quesaltepeque y Santa Tecla. El 6 de mayo de 1951, un terremoto de 6.2 grados Richter afectó Jucuapa y Chinameca. También el 3 de mayo de 1965, otro terremoto dejó 110 muertos, 500 heridos y 50.000 damnificados en San Salvador. Este fenómeno dejó graves daños en Ilopango, Soyapango y Ciudad Delgado. El Salvador es sísmicamente activo, ¿pero por qué? Porque estamos en una zona donde hay dos placas que interactúan y chocan unas con respecto a otras o se alejan unas con respecto a otras. Hay varias placas que cubren toda esta corteza terrestre, pero si nos enfocamos directamente a las que afecta El Salvador, estas placas se conocen como placas Coco y placas Caribe. Estas placas se están moviendo continuamente. Según estudios, se cree que estas placas se mueven a una velocidad de aproximadamente 73 milímetros por año. Bueno, es bastante poco, pero ellas se están moviendo y esa interacción entre las placas son las que generan esa sismicidad. También sabemos que tenemos una cadena de volcanes donde también se está generando una sismicidad y esta sismicidad está siendo generada por ese movimiento de magma. Acá tenemos gases y esos movimientos son los que generan esta intensa sismicidad en los volcanes. O sea, a diario son cientos de sismos los que ocurren en lo que es el volcán de San Miguel, volcán de Santa Ana, que son los más sísmicamente activos. En caso de sismos,
Bueno, este tiene que ver con comprender el riesgo y que tiene que ver con comprender amenaza. Investigación científica desde el punto de vista de sismología, dónde está falla y cuál es el registro de actividad de esta falla, cuál es la componente de velocidad sísmica que tiene que ver con zona sísmica o este tipo de investigación científica fundamental o básico. Yo creo que es importante para desarrollar todo el tema de reducción de riesgo de desastre, porque sin conocer nuestro enemigo no podemos luchar. Conocer el enemigo es herramienta de investigación científica. O sea, no se tiene un mapa actualizado. Lo ideal sería hacer más mapeo de fallas y evaluar el potencial de estas fallas. Obviamente no todas esas rayitas que vemos allí van a generar sismos importantes, pero sí pueden generar sismicidad que puede alarmar a la población. Acá lo que estamos mostrando son algunas evidencias de fallas que se pueden ver, a veces sobre todo cuando hacen cortes para carreteras, se puede ver evidencias de fallas de sismos que ocurrieron en el pasado. El primer trabajo que hicimos fue hacer una cartografía de fallas. Después lo que hicimos fue estudiar la falla que generó el terremoto de 2001. Haciendo excavaciones en el terreno podemos identificar no solo el terremoto de 2001, sino terremotos que han ocurrido en los últimos 1500 años. Y ver su tamaño, y ver en qué fecha ocurrieron, en qué datación. Y con eso podemos saber cómo se comporta esa falla. Cada cuánto genera un terremoto y cómo de grandes son. Sí, la de San Vicente tiene como desde el Ilopango hasta la zona de la Panamericana, cerca de la curva de la Leona, más o menos unos 21 kilómetros. Pues en la zona de San Vicente hemos encontrado hasta ahora un mínimo de 7 terremotos en 8000 años. Terremotos bastante más grandes que el de 2001. 2001 fue un terremoto de 6.6 de magnitud. Y en las trincheras lo que vemos son unos desplazamientos de ese terremoto, pero muy pequeñitos, de centímetros. Sin embargo, vemos otras capas más profundas con desplazamientos de 2 metros. Y esos serían terremotos de cerca de 7 de magnitud. Bueno, nos encontramos en el municipio de Jerusalén, en La Paz, sobre la falla que generó el sismo de 2001. Esta calle está sobre el escarpe y justamente este tramo es atravesado por esa falla. Vemos aquí este cordón, esta cuneta, era un solo elemento que debido al desplazamiento de la falla fue roto precisamente en este punto exacto. Igual provocó muy cerca de aquí un deslizamiento, uno de los deslizamientos más grandes, que es de varios millones de metros cúbicos, que fue a soterrar parte del río Jiboa en aquel momento. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar el territorio y de hacer las normas de construcción, ¿no? De mejorarlas en el futuro. Que pueda haber terremotos en la zona de San Vicente y otras zonas del Salvador con magnitudes algo superiores a la de 2001. Eso que hay que considerarlo. En el transcurso de la historia han habido varios trabajos donde se ha propuesto normas para diseñar de manera resistente. La más reciente, bueno, ya es bastante, hace muchos años, que fue en 1991-1992 cuando se puso en vigencia, pero lamentablemente no hay una ley que exija a las personas que se cumpla o que se construya bajo estos lineamientos. Esta es una gran deficiencia que tenemos actualmente. De igual manera, como decía, ya lleva muchos años y es necesario hacer una revisión de este código y que exista una ley para que en sismos próximos los daños sean menores. Hay un dicho, dice, sismo no mata a persona, estructura mata gente. Entonces, este tema de reforzamiento de estructura o viviendas o edificios públicos es sumamente importante, creo.
Algunas de las edificaciones dañadas del 15 de enero al 12 de febrero de 2001, catalogadas con bandera roja. Complejo Parroquial e Iglesia de Santiago Texacuangos, Instituto Nacional de Armenia, Sonsonate, Alcaldía Municipal de Izalco, Sonsonate, Centro Escolar Julián Aparicio, Chinameca, San Miguel, Escuela Nacional de Agronomía, San Juan Opico, La Libertad, Local PNC Nueva San Salvador, La Libertad, Instituto Politécnico Nazaret, San Salvador, Unidad de Salud Hábitat, Ciudad Delgado, San Salvador. Quizás más involucramiento de conocimiento social, sí, y entonces es divulgación de importancia de tener estructura antisísmica. Y también por parte del gobierno aumentar un poquito de presupuesto o poner un poquito más estricto sobre código sísmico o reglamento sobre estructura de viviendas o edificios públicos, ¿sí? Para tener menos daños. ¿Y usted sabe qué hay que hacer en caso de un terremoto? No. O sea, sí, pero igual, solo se tuviese la cabeza nada más. O sea, para eso tiene que agacharse bajo el árbol de algo y apoyarse la cabeza o quedarse quieto, salir. Pues mire, si nuestras vidas y nuestra alma está en paz con Dios, no tenemos por qué afligirnos. Si la muerte nos sorprende, pues nos vamos con el Señor. Y si nos deja vivos, pues bendito sea mi Padre que nos ha permitido vivir. Lo que mata no son los terremotos, lo que mata son las paredes, las cosas que nos van a caer encima. Entonces lo que sucede es de que nosotros estamos mal educados en ese aspecto, porque en el momento de un terremoto cada quien busca una salida, o sea, provocar. Más adelante lo puede esperar una pared o lo puede esperar cualquier otra desgracia. Es mejor quedarse allí a esperar y tener un cierto cálculo para poder salir despacio y tranquilo, sereno, porque si hacemos las cosas a la carrera, siempre a darnos en el blanco vamos. Fíjese que nosotros en la zona donde vivimos no estamos preparados, sinceramente, ¿verdad? En la escuela les dicen a los niños, ¿verdad? Pero no es lo mismo como que instruyan a un adulto, ¿verdad? Sería bueno eso. Todas las instituciones, colegios, deberían de tener ese plan, o sea, de hacer simulacros continuamente y saber cuáles son las zonas seguras por donde podemos ir, si hay obstáculos que no nos permitan ir a esa zona segura. Entonces, es a través de simulacros que nos podemos preparar ante un terremoto. O sea, todas las familias deberían de tener un plan para saber qué hacer ante un terremoto. Sabemos dónde van a ocurrir los sismos. En nuestro territorio sabemos que vamos a tener sismos en lo que es la cadena volcánica y sismos en el Pacífico, en la zona de subducción. También sabemos qué tan grandes van a ser. O sea, sabemos que en la zona de subducción podemos esperar sismos en el orden de los 8 en magnitud y dentro del territorio pueden ser en el orden de los 7. Entonces sabemos dónde van a ocurrir, sabemos qué tan grandes van a ser, podemos hacer modelaciones para saber cuáles pueden ser sus efectos, pero lamentablemente no podemos decir cuándo va a ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una preparación previa para que cuando estos sismos ocurran no tengamos mucho que lamentar. El Salvador es vulnerable no solo a los terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, sino también a los tsunamis. Sí que los tsunamis yo he escuchado, pero hasta el momento no tengo claro qué es un tsunami, la verdad. Ajá. Lo que sí tengo un análisis por ahí que es en el agua, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Ni me lo imagino que se diera aquí en nuestro país, ¿verdad? Que sería arrasador, la verdad. Un tsunami es una serie o tren de olas generadas en el mar o en el océano por un desplazamiento brusco del agua. ¿Qué es lo que provoca ese desplazamiento brusco? Hay 4 causas fundamentales. La más importante de ellas son los terremotos, usualmente submarinos, pero también puede ser un terremoto que ocurre muy cercano a la costa, ¿verdad? Un temblor fuerte. Erupciones volcánicas submarinas o también cercanas a la costa, deslizamientos submarinos o muy cercanos a la costa, y el último viene de arriba, es la caída de meteoritos. Afortunadamente hemos hecho un análisis, un estudio de la ocurrencia de tsunamis
en toda la región centroamericana. Y eso desde 1998 hicimos un estudio y encontramos que en las dos costas de la región centroamericana ocurren tsunamis, tanto en la Caribe como en el Pacífico. Todos los países de la región centroamericana han sido impactados al menos una vez por un tsunami de importancia. Acá en El Salvador, recuerdo, en 1902 se habla de un tsunami importante que afectó acá la zona de Aguachapán. Hay evidencia reciente, por ejemplo, en 1902, la historia nos dice que ocurrió un tsunami que afectó la zona de occidental, lo que es Garita Palmera y Barra de Santiago. Se observaron olas alrededor de 5 metros, alrededor de 180 personas murieron en esa ocasión. Y el más reciente es el tsunami que ocurrió en el 2012. Para muchas personas esto pasó desapercibido. Un sismo de 7.3 ocurrió el 26 de agosto del 2012 frente a la zona de Usulután, y esto generó un tsunami muy localizado en la península de San Juan del Gozo en horas de la noche. Este tsunami hizo que hubiera una inundación en la costa, más que todo afectó lo que es la isla de Méndez. Ahí sí quizás me quedaría en que no sé cómo actuaría en ese momento, no sé cómo sería mi verdad. ¿Sabes qué hacer en caso de un tsunami si vos vas a la playa? Y ahí es bien difícil, sí, porque ahí sí uno no prevé, porque pienso que es más peligroso que un terremoto, ¿verdad? Causa mayores daños que eso. ¿Qué harías? Pues no sé, nada más encomendarme a Dios. No, eso sí, ya no sé. Ay, yo quizás salgo corriendo al ver el gran montón de agua que viene saliendo. Un temblor fuerte que uno sienta en una zona costera o el retiro del mar. Si esas dos cosas ocurren o con que ocurra una, ya debemos pensar que un tsunami podría venir y entonces debemos alejarnos de la playa y buscar sitios altos si existen. ¿Dónde ocurrió el tsunami? Es historia muy famosa. Casi todo el mundo de Japón conoce. Una piedra grande en comunidad dice, no construye la casa bajo de nivel de este roca. Una prueba pudimos ver en año 2011. Este pueblo no construía casa nivel más bajo, cerca de mar. Entonces, tsunami llegó, pero no llegó a las casas actual de este momento y no tuvo daño a las casas y no, por supuesto, no tuvieron pérdida humana. Sí. Entonces, este tipo de educación local, sí, aquí sucedió eso. Entonces, vamos a pasar nuestra educación local a próxima generación, entonces hacemos algo. Sí. Eso es también como educación informal, ¿no? Pero una manera de concientizar sobre dónde vivimos. Hace alrededor de 4 años se hizo una evaluación de lo que es la amenaza y el riesgo para toda la zona costera de El Salvador. Y los trabajos más recientes se están haciendo en este momento a través de un proyecto que se llama Construyendo Comunidades Resilientes y Sistemas de Alerta Temprana. Este es un proyecto a nivel regional. Este proyecto abarca los 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entonces, ¿cómo se llama? Construyendo Comunidades Resilientes. A nivel de cada país se ha elegido una comunidad. En nuestro caso se eligió el municipio de La Libertad porque sabemos que es un lugar donde hay un alto riesgo por tsunami. El proyecto Construyendo Resiliencia se ejecuta con fondos de la Unión Europea y Plan Internacional. Tiene un enfoque de protección a grupos en situación de vulnerabilidad. Trabaja en la reducción de riesgos a desastres, fortaleciendo capacidades, compartiendo conocimientos, dotando de herramientas y equipos a las instituciones y comunidades. En la parte operativa trabaja con las comisiones a nivel municipal, comunal y escolar.
Súper importante a que nos eduquen a todos, no solo a los que están en zonas costeras, porque no todos estamos en nuestras casas a veces vamos a la playa o vamos a algún sitio así. Cuando hay situaciones así tenemos que estar precavidos para actuar. Si todos hacemos un papel, sumamos el aporte de cada uno y vamos a tener un manejo de los riesgos muy bueno. Pero si seguimos con aquel sistema viejo, paternalista, ay no, a mí que me vengan a sacar en brazos y me lleven a un lugar seguro, yo me espero hasta que me lleven en tsunamis. Bueno, queremos que haya un sistema instrumental, que son caros, que fallan también. Queremos que aprieten un botón y que cuando suene la sirena y todo el asunto, que además vengan en helicóptero a sacarme y me llevan. Yo me quedo ahí hasta que lleguen. No, la verdad, ¿para qué? Si realmente yo puedo, sabiendo qué hacer, salir inmediatamente sin perder un solo segundo. Allá hacemos mucha conciencia sobre esa cuestión de que todos tenemos que meternos. El primer riesgo que nosotros teníamos era lo de la biblioteca, lo de los cables que estaban medio puestos. ¿Es necesario hacer evaluación de la vulnerabilidad? Sería bueno mapear todas esas vulnerabilidades que tenemos en el país. Así podemos saber cuál es el nivel de riesgo y así de esa manera podemos gestionarlo. Es necesario de que hubiese, digamos, anualmente designar un fondo para este tipo de actividades porque lamentablemente no contamos con ese tipo de recursos. Como ya le he dicho, mucho de lo que se hace a través de la cooperación internacional. En el país es prioritario trabajar e implementar a corto plazo un plan nacional de gestión de riesgos que involucre a todos los sectores. Allá en Costa Rica, y aquí es igual, hablamos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y todos estamos incluidos, todos. Empresas públicas, privadas, la sociedad civil, de manera que nadie puede quitarse el tiro.